Hola alumnos, hoy les habla la profe Arce Noelia y hoy vamos a estar resolviendo un problema. Nuestro problema se llama canto de grillos. Se ha investigado que la frecuencia con que chirrían los grillos es una función lineal afín a la temperatura ambiental. La siguiente tabla muestra el número de chirridos por minuto cuando varía la temperatura, ¿sí? Tenemos acá valores de X, de que son 41 grados, 42 grados, 43 grados y 44 grados, ¿sí? F de X, sí, que tenemos 4, que ese 4 significa que hace 4 chirridos por minuto, ¿sí? En una temperatura de 41 grados. Bien, tenemos otro dato más que hace 16 chirridos por minuto a una temperatura de 44 grados, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hallar o qué es lo que tenemos que nos dice el problema? Completa la tabla y halla una fórmula para la función en X, ¿sí? Bien, este problema nos está hablando de función lineal afín, ¿sí? Vamos a recordar que era una función lineal afín, ¿sí? Bien, con respecto a este problema, bien, nos muestra el número de chirridos por minuto que tienen los grillos, ¿sí? Que esto varía, ¿sí? A medida que va cambiando la temperatura, va cambiando también la cantidad de chirridos que hace por minuto, ¿sí? Y dice que nos representa una función lineal, ¿sí? Afín, que quiere decir que a medida que aumenta la temperatura también aumentan los chirridos por minuto, ¿sí? Bien. ¿Qué nos pide la consigna A? Nos pide que completemos la tabla y hallemos una fórmula para f de x, ¿sí? Como el problema dice que se trata de una función lineal, ¿sí? Vamos a recordar qué eran las funciones lineales, ¿sí? Yo les traje un recordatorio. Una función lineal es una función de primer grado, es decir, que su mayor grado es 1 y se representa por una recta en los ejes cartesianos X e Y, donde por toda esa recta cruzan muchos puntos, ¿sí? Bien, entonces acá tenemos representada una función lineal, ¿sí? En los ejes cartesianos X e Y, ¿sí? Y en forma gráfica esto es una línea recta, ¿sí? Que tiene por ecuación y igual a X más B. B donde era la ordenada al origen, ¿sí? El punto donde cruza la recta con el eje de las ordenadas, el eje de las y A era la pendiente, ¿sí? Bien, entonces con estos datos que nosotros tenemos, ¿de qué forma podemos representarlos? Tenemos que a una temperatura de 41 grados, ¿sí? Hace 4 chirridos por minuto, ¿sí? Dijimos que en una función lineal cruzan muchos puntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bien, que a esto nosotros lo podemos transformar en puntos, ¿sí? Que cruzan en la recta, ¿sí? Bien. La recta también tenemos otro punto más que podemos transformarlo, ¿sí? 44 grados y 16, que eran 16 chirridos por minuto, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar ¿de qué forma? Bien, en forma de puntos tenemos 41, 4 y 44, 16, ¿sí? Bien, entonces, estos puntos, ¿Alguien recuerda qué valor era de X y qué valor era de Y? Bien, el primer valor es de X y el segundo valor es de Y. Bien, y tenemos dos puntos. ¿Alguien recuerda la ecuación de una recta que pasa por dos puntos? Bien, la ecuación general para encontrar una recta que pasa por dos puntos es esta. Y menos y sub 1 igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1, ¿sí? ¿Qué valores toma x sub 1 y sub 1 y que x sub 2 y y sub 2? Ahora lo vamos a ver.
Bien, tenemos los puntos 41, 4, que donde el 41 es el valor de x sub 1 y el 4 es el valor de y sub 1, ¿sí? Porque recordemos que el primer valor era de x y el segundo valor era de y, entonces eso es lo que dijimos. Bien, entonces como tenemos dos puntos, por eso es que lo vamos a nombrar como x sub 1 y y sub 1, ¿sí? El otro punto tenemos x sub 2 y y sub 2, ¿sí? Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? En la ecuación, bien, en la ecuación que teníamos anteriormente, que era una ecuación general que pasa por dos puntos, ¿sí? Bien, tenemos que reemplazar estos valores en esa ecuación. Entonces ustedes en sus carpetas van a resolver esta parte y me van a decir qué ecuación les da. Bien, dicen que les da y es igual a 4x menos 160, ¿sí? Bien, ¿todos llegaron a este resultado? ¿Alguien tiene alguna dificultad o les ayudo cómo resolver para llegar a esta parte? Bien, seguimos. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que completar la tabla, ¿sí? Porque ya encontramos la función en x, ¿sí? Bien, ¿y cómo completamos esta tabla, ¿sí? Bien, ¿de qué forma la completamos? ¿Sí? Nosotros obtuvimos una forma general de la ecuación lineal, ¿sí? Entonces, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que representa los valores de x y los valores de y? ¿Sí? Bien, acá tenemos la ecuación que donde x, ¿qué es lo que vale x? ¿Sí? Bien, entonces nosotros tenemos que reemplazar acá que x era los grados, ¿sí? Que la temperatura que hacía. Y f de x, si cuando reemplazamos por 41 grados, esto nos tiene que dar que hace 4 chirridos por minuto, ¿sí? Entonces, cuando tengamos que completar la tabla, bien, los grados los representamos como x, entonces nosotros tenemos que hacer, bien, tenemos que reemplazar x por 42, ¿sí? Y obtener, y ahora me van a decir ustedes qué resultado les da. Bien, esto nos da en la ecuación, nos da y es igual a 8. ¿Qué significa ese y es igual a 8? Que hace 8 chirridos en una temperatura de 42 grados, ¿sí? Bien, sigamos con la otra parte, ¿sí? Lo mismo tenemos que hacer con la temperatura de 43 grados, ¿sí? Bien, en la ecuación tenemos que donde está la x reemplazar 43, ¿sí? Entonces nos da y es igual a 12. ¿Qué significa este y es igual a 12? Bien, significa que hace 12 chirridos por minuto en una temperatura de 43 grados, ¿sí? Bien, perfecto. Si graficamos esta función lineal en modo de verificación, ¿sí? Tenemos una función lineal, ¿sí? Acá, donde los puntos A, B y C y D son los valores que nosotros habíamos encontrado acá, estos. A una temperatura de 41 grados hace 4 chirridos por minuto, ¿sí? Acá una temperatura de 41 grados, era de X, los valores de X, hace 4 chirridos por minuto, ¿sí? Y así con las demás temperaturas, entonces encontramos una función lineal donde cada parte, cada punto está en la recta, ¿sí? Bien, perfecto. Espero que le haya sido útil